Bueno, seguimos adelante, el modo país. Está con nosotros Luis Custodio, periodista de los medios públicos, obviamente, habitualmente conduciendo el informativo en la mañana de Radio Uruguay, y nuestro analista económico. ¿Cómo anda, Luis? Bienvenido. ¿Cómo andás, Miguel? ¿Todo bien? ¿Cómo ¿Qué dice? Buenos bien? días, Muy bienvenido muy como bien. siempre. Qué momento. Un gusto. Bueno, de vez en cuando te invitamos para hablar de economía. ¿De cosas fáciles? Ahí va. Y bueno, están estos anuncios de Donald Trump que han generado un lío bárbaro a nivel mundial. Está también el precio del dólar, que bueno, cada 2x3 es conversación recurrente en nuestro país. ¿Por dónde querés arrancar? Bueno, Porque de alguna manera está todo sí. relacionado. Sí, está todo relacionado. Capaz que actualizar un poco los datos de los mercados, ¿verdad? En el día de hoy, después de caídas fuertes, el miércoles fueron los anuncios de Trump, ¿verdad? El miércoles de tarde, los aranceles establecidos en 10% para 120 y pico de países, como tarifa general, digamos, tarifa en una traducción que no es la más exacta, ¿no? del inglés, son aranceles en realidad, para algunos, con excepciones, o sea, bastante más altos, por ejemplo, los países asiáticos. Hasta el 20%, ¿no? Y si sumamos 30 y pico por ciento, y si sumamos a los aranceles preexistentes para algunos mercados, andamos en algunos socios comerciales de Estados Unidos arriba del 50. Y más allá de los últimos anuncios. Recordemos que esto se sí. suma al arancel preexistente. Claro. Así que claro. es que ha subido, no es que han quedado en eso los aranceles. Totalmente. El 10% comprendió a los países de nuestra región, por ejemplo. Y hay algunas excepciones, por ejemplo, el caso de Canadá y de México, socios en el TEMEC con Estados Unidos, pero no es que las sacaron fácil. Se mantiene el aluminio, el acero y las automotrices para esos países. Me decía hace 3-4 días un economista y periodista mexicano que la semana pasada, después del miércoles, cuando dijeron, bueno, no nos tocaron más aranceles, el jueves Stellantis, que es una de las grandes de la industria automotriz internacional instalada en México, dijo, migramos hacia Estados Unidos. O sea, ahí se dieron cuenta, se desayunaron que en realidad todavía siguen golpeados. Ahora, y lo peor es lo que vendrá, que nadie sabe. Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué Donald Trump hace esto? ¿Porque Estados Unidos lo necesita o de alguna manera para mostrar su poder? Estados Unidos entiende, o mejor dicho, la administración Trump entiende que necesita revitalizar la industria manufacturera, ¿no? Y con eso ha ido en el Trump 1, en su primer gobierno, y ahora vuelve. En aquel momento quería hacer esto, no tuvo quizás la fuerza y el entorno que lo apoyara, en este sí, y lo lleva adelante. Defender todo ese cinturón de hierro del medio oeste, las zonas y algunas zonas industriales fuertes que tiene Estados Unidos, que están perimidas, que han caído, que han perdido mercado, competitividad, porque sobre todo el sudeste asiático, no solo hace muchos años que en cantidad ha logrado superar en niveles de producción por cantidad a Estados Unidos, sino que ahora también se las complica por la calidad, porque han logrado hacer productos de calidad. El 50% de los automóviles que circulan en las ciudades de los Estados Unidos y el 60% o algo más de las autopartes son extranjeras. La vieja gran industria estadounidense ha perdido pie hace rato. Y con los chinos parece haber un golpe de gracia muy fuerte. Entonces, reindustrializar. ¿De qué forma? Defendiendo la producción local, cargando con aranceles a la producción externa. De esta forma entiende él que le abre la posibilidad a los industriales de volver a recuperar un mercado. Cosa que es cuestionada prácticamente en forma unánime por todos los analistas y economistas del mundo, ¿no? Te pregunto algo más. ¿Hay alguna intención también de bajar el consumo, de generar mayores costos para que la ciudadanía estadounidense baje el consumo, que es muy alto en Estados Unidos y por tanto también es muy alta la deuda, o no está vinculado con bajar el consumo? Pero que bajar el consumo no estaría en línea con aumentar la producción, ¿no? En la medida que quieran exportar o que quieran generar todo, consumo solo interno. Sobre todo él busca ese consumo interno. Ese Make America Great Again, ¿no? De vuelta a ser América cada vez más fuerte. Un columnista de New York Times hace unos días, emulando esta frase, decía hacer al resto del mundo cada vez más fuerte. Que esta sería la consecuencia desastrosa para Estados Unidos, que tiene una medida de estas características. Otros dicen, detrás de todo esto está
el 1 a 1 con China, es pegarle sobre todo en el costado tecnológico a China. Ahora, ¿por cuánto tiempo se puede sostener esto? Y es difícil. Primero que nada asegura que la inversión y luego las condiciones de producción de Estados Unidos puedan ser tan competitivas como pretende con las Digo esto, Luis, porque Donald Trump nos tiene acostumbrado a ir para atrás, a ir para adelante. Eso es otra cosa. Ahí está. ¿Qué hace generalmente Donald Trump muchas veces? Patea el tablero, golpea la mesa, tira todo y después sobre esa base negocia. Lo hizo con Canadá y con México, lo ha hecho con algunos países europeos, lo ha planteado, o empieza a mezclar cuestiones. Este mexicano del que yo hablaba me decía, en los últimos 30, 40 años, esa ventaja competitiva que nos significó Estados Unidos siempre, nos acostumbramos en la negociación con ellos a que todo fuera, por un lado, el carril comercial y por otro, todo lo demás. Y hoy eso se mezcló. Hoy te dice, si está entrando mucho fentanilo, así que te pongo aranceles. El número de migrantes que están llegando sin papeles es demasiado, así que te pongo aranceles. Entraron a mezclarse esas cuestiones, tira la medida y luego, en base a eso y con el terreno ya hecho pomada, bueno, ahí impone una negociación, que cuando la negociación se impone no es tal, ¿no? El tema es cuánto le dará, porque India también algo va a hacer. No nos olvidemos que es un mercado extremadamente relevante hoy. Pero China ya ha hecho anuncios y Trump le contestó y veamos qué hacen los chinos, la Unión Europea también. Hay dos formas de responder a esto. Adaptarse y ver cómo se negocia. Por ejemplo, México ha entrado en esa porque es tan enormemente dependiente. Lo último que hizo von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, diciendo la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio. Ese es un camino. Es un camino. O sea, el de decir, vamos a negociar, vamos a conversar cómo podemos ir superando esta situación. El otro es la represalia, contestarle. ¿Cuántos tienen la espalda para hacerlo, no? En su momento Sheinbaum con México hizo alguna cosa, puede hacerlo China, puede hacer algo Europa, quizás puede hacer algo Japón. Brasil ha dado respuestas, por lo menos del plano político también, bastante fuertes hacia la postura de Estados Unidos. Pero no todos. Es absolutamente impredecible a dónde puede llegar Donald Trump con estas medidas. Y genera cosas, genera ruidos. Tuvimos jueves y viernes y lunes los mercados cayendo a niveles que se desconocían. Justamente por esa incertidumbre que se sembró a partir de las medidas. Totalmente. Por ejemplo, acá en Uruguay lo que pasó y lo que notamos la semana pasada particularmente fue una caída del dólar que bueno, que ya no sé a qué niveles está, pero por lo menos en este 2025 la caída en total creo que es de un 4% aproximadamente. No, con la recuperación de estas últimas horas está en un 2.7% más o menos de caída. Previo a esto estaba en el 4,4%. Pero ahí va, 4,4%. Sí. Pero te quiero decir, si esta incertidumbre continúa, ¿el Banco Central debería tomar alguna medida, debería actuar? ¿Qué crees que podría pasar? El Banco Central, hoy es 8, ¿verdad? Hoy se reúne el Comité de Política Monetaria del Banco Central, pero ya tenemos nuestros propios problemas que van a estar internalizados, aunque el contexto externo se toma en cuenta. Es probable que siga la política contractiva, que se aumenten las tasas de interés. Pero mirándolo desde Estados Unidos, si Estados Unidos aplica estos aranceles, si esto sigue en pie, todo lo que del exterior siga entrando, porque Estados Unidos no se autoabastece en general, va a tener esa carga. Los vendedores, productores y vendedores, lo que van a hacer es trasladarle eso al precio en la mayoría de los casos. Por tanto, el consumidor estadounidense va a pagar por esos productos algo más. Esto se puede traducir en inflación. Si tenemos inflación en los Estados Unidos, podemos tener problemas. Primero, que las decisiones de tasa de interés a la baja seguramente no se cristalicen. Puede traerle dificultades a Estados Unidos, puede traerle también estancamiento a la economía de Estados Unidos, que ya está previsto que crezca algo menos que el año anterior. Y esto también puede llevar a que se revisen las señales de crecimiento económico a nivel global. Si las tasas de interés no se mueven, las internacionales y las de referencia a Estados Unidos, como pensábamos que iba a ocurrir, bueno, eso también puede terminar teniendo incidencia en el tipo de cambio y en el mercado local también. Pero es todo una cadena de hechos que se pueden dar, según indica el manual, pero hay que ver hasta dónde llega. Las bolsas cambiaron, hoy pegaron el vuelco todas, ¿no? 3 días de caída impresionante, rebotó a niveles que no se conocían.
Bueno, los mercados asiáticos que ya cerraron, en el caso de Japón, arriba del 6% de rebote, en China también creció Shanghai, los mercados europeos que están en media ronda, en la mitad de la sesión, más o menos un poco más, están todos creciendo. Ahora en un rato abren los mercados estadounidenses, veamos qué pasa. Las cripto que habían caído también se están recuperando, se moderaron las caídas en commodities, caso petróleo. En las divisas también están más o menos el índice dólar ahí en niveles de paridad. Y veamos qué pasa en los días sucesivos, si es simplemente un rebote. Los mercados están de alguna manera escuchando qué señales dan los líderes hacia dónde van a ir. Cuando aparecieron esas declaraciones de von der Leyen buscando un acuerdo y Trump por lo menos se cayó un rato, ahí apareció quizás la posibilidad de un rebote. Pero la destrucción de valor que hubo con esos 3 días de caída es impresionante. Son miles de millones de dólares que se perdieron. Y acá no es que perdieron unos, ganaron otros. Eso se destruyó, o sea, ese valor se perdió literalmente, salvo algún ganador de que se moviera en corto ahí en el mercado y que lograra, pero generalmente se destruyó mucho valor y de las empresas, sobre todo líderes. Y ahí hay otro aspecto. Ha dicho Trump que él no se interesaba tanto en seguir los mercados, no tanto Wall Street porque le importaba más Main Street. Esa referencia es para la clase media estadounidense. Pero más de la mitad de los estadounidenses, buena parte de la clase media, invierte en las bolsas. También perdió. Claro, hay una cultura ahí que no es la nuestra. Y vimos la gente en la calle, ¿no? Al cierre de la semana pasada en varias ciudades de los Estados Unidos. Ojo con la reacción social también. Eso. Te pregunto cortito también. Uruguay manifestó que este 10% que nos pusieron de arancel, digamos, sumado, no sería tan preocupante en algunas áreas. Bueno, el área forestal quedó sin arancel, ¿no? Sin suba. En principio, ¿hay alguna oportunidad? ¿Ves ahí? Los derivados de la madera. Sí. ¿Ves alguna oportunidad para Uruguay en este esquema? Parte de lo que también en teoría se puede manejar es que si hay mercados que deban sustituir a aquellos que se volvieron caros como proveedores, pueden aparecer otros. Y es el caso de algunos sectores productivos de esta parte del mundo. ¿Cómo, por ejemplo? Incluido Uruguay. A ver, si esta relación entre Estados Unidos y China se entorpece, por ejemplo, podemos pensar que hay compras que China hace en Estados Unidos que podría dejar de hacer. En algunos rubros, Estados Unidos es competidor de Uruguay. En algunos granos, en la carne, por ejemplo, aparecerán nuevas cuotas para otros países para cubrir eso, si el comercio, si ese flujo comercial se corta. Pero cualquiera de esas ventajas es una victoria pírrica, ¿no? Es a corto plazo. Porque en definitiva, a la larga, esta cuestión de altos aranceles y de comercio distorsionado le pega a todos. Y para cerrar este punto, porque estamos todos preocupados por esos aranceles de Estados Unidos, había una referencia de Bloomberg que proyectaba que el arancel medio de Estados Unidos se podía ir en el entorno del 22%, mirando el volumen de su comercio mundial y a los países a los que le ajustó al alza. Bueno, por ese orden anda el arancel externo común del Mercosur. Capaz que vale la pena también empezar a mirar que el nuestro también es muy alto. Claro. ¿no? Bien. Y en algún momento estudiarlo, ¿no? Luis, muchísimas gracias por la A visita. ustedes. La seguimos en cualquier momento. Que pasen bien.